Hola a todos. Y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy haremos la sexta parte de historia y evolución de equipos colombianos. Primer título 1950. Artículo principal. Campeonato colombiano 1950. Trofeo de liga. Campeonato colombiano. 1950, primero título. En el año de 1950 el Deportes Caldas se coronó campeón. En esa época fue apodado el Relojito Cuecho, en honor a la estrategia de su director técnico. El equipo tuvo entre sus jugadores destacados al atacante argentino Julio Ávila. El artífice del triunfo fue Alfredo Cuecho, técnico argentino llegado al país a finales de los años 1930 como jugador del Municipal de Bogotá. Más tarde llamado por Millonarios, fue el encargado de liderar al equipo que fue campeón nacional del torneo de la División Mayor del fútbol colombiano, DIMAYOR. Para ser campeón el Deportes Caldas del Campeonato Colombiano 1950 necesitó un total de 45 puntos, con 30 partidos jugados, 20 partidos ganados, 5 partidos empatados, 5 partidos perdidos, con 91 goles a favor y 48 en contra. El subcampeón de este campeonato fue el histórico Ballet Azul de Millonarios con 43 puntos. En el Campeonato Colombiano 1951 el defensor del título, Deportes Caldas, sufrió con los cambios en la plantilla, la baja de las figuras y la incorporación de jugadores que no funcionaron como se esperaba, lo que llevó a que el equipo finaliza décimo con 34 puntos, a 26 puntos del nuevo campeón, Once Caldas. En 1959, liderados por Carlos Gómez Escobar, Eduardo Gómez Arrubla y Herman Bueno Ramírez nació el Once Caldas. La idea de Gómez Escobar era revivir el Deportes Caldas, mientras que Gómez Arrubla defendía al Once Deportivo. Sin embargo, por intermediación de Herman Bueno Ramírez, se tomó una parte de cada uno de los equipos y fue bautizado Once Caldas. Entretanto, en 1960, juegan una serie de partidos amistosos contra equipos europeos y suramericanos como Estrella Roja de Belgrado, Palmeiras de Brasil, Huracán de Buenos Aires y América de Río de Janeiro, dándole fogueo internacional al equipo recién conformado. El nuevo equipo se afilia nuevamente y participa por primera vez en el torneo de la DIMAYOR en el Campeonato Colombiano 1961. El 12 de marzo de 1961 el conjunto blanco disputó su primer partido oficial perdiendo con el Deportivo Pereira 3-1 en Manizales. El gol del Once Caldas lo marca Alonso Botero, que sería el primer gol oficial del Once Caldas en el fútbol colombiano. Época de patrocinios, 1970-1996. A comienzos de la década de 1970 el equipo enfrentó diversos problemas económicos, por lo que en 1971 la industria licorera de Caldas toma la decisión de patrocinar el equipo, renombrándolo a Cristal Caldas. Con esto se transformó en el primer equipo colombiano que comercializó el espacio de patrocinio en su camiseta. Posteriormente, en 1979, la familia Escobar, propietaria de la firma Colbateco, hoy ensambladora de pilas Barta, se vincula al equipo a través de un nuevo patrocinio, reemplazando el nombre del club por Barta Caldas. El patrocinio se extendió por espacio de 4 años. En 1983, cesó el patrocinio de Colbateco y retornó la industria licorera de Caldas como patrocinador del equipo, incluyendo su nombre de Cristal Caldas, con el cual jugó hasta el año de 1990. En 1983, se renovó la plantilla con la financiación de la industria licorera de Caldas. Llegaron jugadores como el portero Carlos Alberto Munuti y el defensa Néstor D'Angelo, procedentes de Argentinos Juniors. Y regresaron jugadores de la casa como Fernando Castro Lozada. El equipo hizo una buena pretemporada, con una plantilla de mayor calidad. El Campeonato Colombiano 1983 contaba con dos partes, la primera la Copa de la Paz, Apertura, y la segunda el Torneo Nacional, Clausura. En la Copa de la Paz, el Cristal Caldas clasificó primero por el grupo A con 20 puntos, a 3 del segundo Independiente Medellín, por lo que ganó el derecho a participar en la final contra el primero del grupo B, Junior de Barranquilla. La final se disputó a 2 partidos. El primero, en Manizales, finalizó 2-2, por lo que el Junior tenía ventaja gracias a la regla del gol de visitante. El 2 de julio de 1983 se disputó el partido de vuelta en la ciudad de Barranquilla.
Por el resultado del partido anterior, se podía pensar que el Junior sería el campeón, pero el Cristal Caldas venció 0-2 al Junior y se convirtió en el ganador de la Copa de la Paz. En el octagonal final para definir el campeón del Campeonato Colombiano 1983, Caldas quedó en el quinto lugar con 14 puntos, a 75 puntos del campeón América de Cali. En 1991 la empresa de electrodomésticos Philips, por gestión de su gerente, Fausto Brivio Tarabella, se vincula publicitariamente con el equipo profesional de Manizales, renombrándolo como Once Philips. Al no contarse con el suficiente dinero del patrocinador Philips en 1993, se decide la vinculación de un copatrocinador, Postobón, con su producto Colombiana. En ese momento se cambia el nombre a Once Philips Colombiana. Ese mismo año ganó el torneo Apertura y clasificó para los octogonales finales, ocupando el quinto lugar. Esta fue la campaña más destacada del equipo en los últimos años y, sin embargo, tuvo durante el año una baja capacidad en el estadio Fernando Londoño y Londoño, lo que ocasionó un déficit importante por concepto de taquillas. Este año fue también de grandes cambios, ya que siempre se jugó fuera de Manizales por la demolición del viejo estadio Fernando Londoño y Londoño, teniendo que desplazar la sede como local a Cartago y Río Sucio. En 1994 se retira Philips como patrocinador. Postobón asume todas las obligaciones comerciales del equipo, inicialmente con su producto Colombiana. De esta forma, el equipo se renombra a Once Caldas Colombiana, y para el año de 1995 es cambiado por Once Caldas Leona, por motivo del patrocinio de Cerveza Leona. Después de esto, el uso del patrocinio en el nombre desaparecería definitivamente. En 1996 el empresario José Castaño gestionó la llegada de los surafricanos Tubongo Moloi y Leo Morula. Solo Tubongo Moloi tuvo acciones importantes en la primera etapa, y Leo Morula actuó 20 minutos en un partido contra el Deportes Quindío en Armenia, saliendo luego del país sin dar explicaciones. El experimento africano no resultó. Sin embargo, emergieron durante el mismo año dos nuevas promesas del fútbol nacional. Ancífalo Valencia y Arnulfo Valentierra, por muchos años pilares del equipo. También en esa época se contrató al argentino Sergio Galván, que llegó como un desconocido procedente de Boca Juniors. Nombres. El equipo a través de su historia ha tenido los siguientes nombres. 1947, 1951, Deportes Caldas. 1961, 1972, Once Caldas. 1972, 1979, Cristal Caldas. 1979, 1982, Sparta Caldas. 1983, 1990, Cristal Caldas. 1991, Once Philips. 1993, Once Philips Colombiana. 1994, Once Caldas Colombiana. 1995, Once Caldas Leona. 1996, presente, Once Caldas. 1997, 1998. En 1997-16 se inicia la era de Javier Álvarez, sin muchas expectativas. Para muchos, la llegada de Álvarez era una incógnita por su falta de experiencia en el manejo de jugadores a nivel profesional. Su primera prueba dirigiendo al Once Caldas fue notable. Solo un mal comienzo del torneo lo privó de ganar en el grupo que ganó Deportes Quindío con 12 puntos, Once Caldas quedó segundo con 10 puntos. Es de destacar que dejaron atrás a importantes rivales como Atlético Nacional y Deportivo Cali. En el acumulado total de adecuación, Once Caldas ocupó el cuarto lugar. Primer subcampeonato 1998. En el año de 1998 el equipo realiza una campaña histórica en el Campeonato Colombiano 18, clasificándose por primera vez a la Copa Libertadores de América y terminando subcampeón del campeonato en una final de ida y vuelta frente al Deportivo Cali. Al finalizar el campeonato el entrenador Javier Álvarez abandona el equipo para entrenar a la Selección Colombia. Copa Conmebol 1998. Artículo principal. Copa Conmebol 1998. Ese mismo año al Once Caldas le correspondió relevar a Millonarios en la participación de la Copa Conmebol 1998, porque el equipo de la capital colombiana fue invitado a participar en Copa Merconorte 1998. El Once Caldas se enfrentó con el Santos de Brasil en la primera fase, perdiendo 2-1 en Brasil y ganando por el mismo resultado en Manizales.
Sin embargo, el equipo blanco quedó eliminado 3-2 en la definición mediante tiros desde el punto penal. Aunque el resultado no fue el mejor, fue así como el Once Caldas comenzó una época con abundantes participaciones en torneos internacionales de primer nivel. Copa Libertadores 1999. Artículo principal. Copa Libertadores 1999. Tras quedar líder en la reclasificación del torneo colombiano y subcampeón, 1998, el Once Caldas se clasificó a la Copa Libertadores 1999, siendo esta su primera participación en la Copa Libertadores de América. El Once Caldas quedó emparejado en el grupo B junto con el Vélez Sarsfield de Argentina, River Plate y el Deportivo Cali de Colombia, tras perder con el Deportivo Cali en Cali 1-0. El 2 de marzo de 1999 conseguiría una victoria que quedaría en la historia venciendo 4-1 al River Plate en Manizales, con una magnífica actuación de Edwin Congo. Luego empataría 0-0 con Vélez Sarsfield en Manizales. En los partidos de vuelta, el Once Caldas le ganó 3-0 al Deportivo Cali en Manizales. En sus dos visitas a Argentina perdió 1-0 y 3-0 contra Vélez Sarsfield y River Plate, respectivamente. Así, el Once Caldas quedó último del grupo B con 7 puntos, a 2 puntos del primero que fue Vélez Sarsfield y a 1 punto de la clasificación. De esta forma, el Once Caldas comenzó su incursión en la Copa Libertadores. Tras recibir visitas de importantes clubes internacionales, el Once Caldas se mantenía sin derrotas en el Estadio Palo Grande. Tras la participación del Once Caldas en el torneo continental, ocurrió algo que cambiaría la historia del club. La venta de Edwin Congo al Real Madrid supondría unos 5 millones de dólares para el club, 19, lo que haría mejorar notablemente su situación económica. Entretanto, el equipo hizo una buena campaña en el campeonato colombiano, terminando en la ubicación 6 en la reclasificación, sumando los puntos obtenidos en el torneo Apertura y Finalización. Su delantero Sergio Galván fue el goleador del torneo con 26 tantos. Nuevo milenio. 2000. El equipo blanco realizó una campaña regular en el torneo doméstico, quedando en la ubicación 8 en la reclasificación, sumando los puntos obtenidos en el torneo Apertura y Finalización. 2001. El Once gana el torneo Finalización, lo que le permite avanzar a los cuadrangulares semifinales y queda de primero en la reclasificación. El Once conformó el grupo A con América de Cali, Santa Fe y Millonarios. Sin embargo, el equipo de Manizales quedaría segundo en el cuadrangular, a 1 punto del América. Copa Libertadores 2002. Artículo principal. Copa Libertadores 2002. En la segunda participación del Once Caldas en la Copa Libertadores, se enfrentó al Flamengo de Brasil, Universidad Católica de Chile y Olimpia de Paraguay. Ganó 1-0 con gol de Sergio Galván al Flamengo. 3-0 a Universidad Católica, gracias a un gol de Leider Preciado y 2 de Raúl Marín. Y 2-1 a Olimpia, los goles los anotaron Francisco Foronda y Sergio Galván. Todos estos partidos se jugaron como local en el Estadio Palo Grande, donde continuaba con una racha de 6 partidos invicto. No obstante, el Once Caldas perdió todos sus partidos como visitante. 3-2 contra el Olimpia, 4-1 contra Flamengo y 3-1 con la Universidad Católica, quedando eliminado en la primera fase con 9 puntos, nuevamente a 2 puntos del primero y a 1 punto de la clasificación. En ese año se coronó campeón Olimpia de Paraguay. En la categoría primera en esta temporada el campeonato pasó de tener 16 equipos a 18, en el torneo Apertura queda noveno del todos contra todos y en el torneo Finalización queda décimo y por tanto eliminado de los cuadrangulares semifinales. Segundo título, 2003, y artículo principal. Torneo Apertura 2003. Trofeo de Liga Torneo Apertura 2003, segundo título. En 2003, y la Junta Directiva y el nuevo cuerpo técnico encabezado por Luis Fernando Montoya, director técnico, y Juan Carlos Ángel, preparador físico, presentaron los planes para la temporada. Se contrató a Carlos Valencia como asistente técnico y Ricardo Pérez como director de las divisiones inferiores.
Respecto al plantel profesional, se confirmó el regreso de Arnulfo Valentierra luego de su paso por el América de Cali, Samuel Vanegas a préstamo en Atlético Nacional, Luis Eduardo Lara de Deportes Quindío y llegaba Jeffrey Díaz de Santa Fe. Ni el argentino Sebastián Calleja ni el brasileño Alexander Pinto, de corto paso por la institución, dieron los resultados esperados. John Biafra se convirtió en una de las grandes figuras del equipo al ubicarlo como volante de primera línea, abandonando su función conocida de defensa central. Al lado de Rubén Darío Velázquez, se ganaron la convocatoria a la Selección Colombia de mayores para diferentes eventos internacionales y la eliminatoria mundialista. En materia de mercadeo también fue clave este 2003. La multinacional Bavaria, con su firma Poker, se vincula publicitariamente con el Once Caldas, patrocinándole su camiseta en reemplazo de la licorera de Caldas y su producto aguardiente Cristal, luego de no llegar a un acuerdo económico. El Once Caldas finalizó primero en la clasificación de todos contra todos con 35 puntos, 4 más que el segundo, Millonarios. El Once Caldas formó el cuadrangular A junto con América de Cali, Deportivo Cali y Unión Magdalena. El primer partido fue una victoria por 3-1 ante el América de Cali. Hacía 26 años que el equipo no le ganaba a este club en el Estadio Pascual Guerrero. La última vez había sido el 27 de marzo de 1977, cuando ganó por 0-1 con gol del argentino Ramón Orlando Gómez. En la segunda fecha goleó 4-0 al Unión Magdalena. Luego empató contra el Deportivo Cali y Unión Magdalena, 1-1 en ambos partidos. Y en la última fecha ganó 2-0 al América de Cali, clasificando a la final. Luego de los cuadrangulares semifinales, el Once Caldas enfrentó a Junior de Barranquilla, ganador del grupo B. El partido de ida en Barranquilla terminó en empate. El Once Caldas debía ganar de local en el Estadio Palo Grande de Manizales. Y así lo hizo, dando por primera vez en su historia la vuelta olímpica en este estadio o escenario deportivo. El partido terminó 1-0 a favor de los locales, con un gol de Sergio Galván Rey, y así el Once Caldas consiguió su segundo título nacional y la clasificación a la Copa Libertadores 2004. De esta manera, el Once Caldas se coronó campeón después de casi 53 años de larga ausencia, algo que no hacía desde 1950, con 5 décadas de decepciones y frustraciones. Temporada 2004. Once Caldas hace una presentación buena en el torneo Apertura de 2004, quedando cuarto en la clasificación todos contra todos. Pasando a conformar el cuadrangular B. Allí enfrenta a los equipos Independiente Medellín, Deportivo Cali y Bogotá Chico, pero queda segundo y no puede pasar a la final. En el torneo finalización clasifica de nuevo a cuadrangulares, conforma el cuadrangular A, pero queda último detrás de Atlético Nacional, América de Cali y Deportes Tolima. Campeón Copa Libertadores 2004. Copa Libertadores 2004. Artículo principal. Copa Libertadores 2004. El 1 de julio de 2004, Once Caldas se convierte en el campeón de la Copa Libertadores de América, enfrentándose a Boca Juniors y coronándose campeón en el Estadio Palo Grande de la ciudad de Manizales, siendo así el segundo equipo colombiano que actualmente ha ganado una Copa Libertadores. Fase de grupos. Los caldenses quedaron ubicados en el grupo 2 con OA Maracaibo de Venezuela, Vélez Sarsfield de Argentina y Fénix de Uruguay. El 19 de febrero Once Caldas goleó como local en el Estadio Palo Grande 3-0 a Fénix con 2 goles de Arnulfo Valentierra y 1 de Jeffrey Díaz. Posteriormente, el 25 de febrero, los colombianos vencieron 1-2 al Unión Atlético Maracaibo en el Estadio Pachencho Romero, con goles de Jonathan Fabro y Sergio Galván. La única derrota de Once Caldas en el torneo fue en el Estadio José Amalfitani frente a Vélez Sarsfield de Argentina con el marcador de 2-0 el 9 de marzo. La revancha fue para Once Caldas el 17 de marzo con 2 goles de Sergio Galván para el marcador definitivo de 2-0. Elkin Soto y Arnulfo Valentierra marcaron los tantos de la victoria 2-1 sobre Maracaibo en Manizales el 6 de abril. Cerrando la primera fase del torneo, fue el argentino Jonathan Fabro quien marcó los 2 goles del Caldas para igualar el 22 de abril, 2-2, con Fénix en el Estadio Centenario de Montevideo. Once Caldas clasificó primero del grupo 2, a la fase de octavos de final, con un total de 13 puntos, 5 más que el segundo, el OA Maracaibo que acumuló 8. Octavos de final.
En octavos de final, Once Caldas enfrentó a Barcelona de Ecuador, igualando 0-0 como visitante el 6 de mayo y empatando 1-1 en Manizales con agónico gol de Jorge Agudelo el día 13 del mismo mes. En tiros desde el punto penal el conjunto colombiano se impuso 4-2. Posteriormente las divisiones menores del Once Caldas empezaban a dar sus frutos, jugadores como el riosuceño Julián Mauricio Díaz, quien era de gran despliegue por la banda derecha, era considerado como opción, pero el juego de Díaz en el torneo local ante Independiente Medellín no fue el mejor, por lo que se dio paso al tolimense Dairo Moreno, quien respondió con 2 tantos ante Unión Magdalena y se quedó con la titular en el certamen local y en Copa Libertadores. Cuartos de final. En los cuartos de final se enfrentó al Santos de Brasil, en el que por aquel entonces contaba con jóvenes figuras como Robinho, Renato Dirney, Elano Blumer y Diego Rivas da Cunha. En Brasil, el equipo brasilero se puso en ventaja, pero cuando parecía que la derrota era un hecho, llegó el empate de Valentierra en el minuto 88. En el partido de vuelta en Colombia, el mismo jugador fue el encargado de darle la victoria al equipo colombiano 1-0 en un cobro de tiro libre a los 70 minutos, dándole la clasificación a los 4 mejores. Semifinal. En la semifinal, el conjunto de Manizales se enfrentó al Sao Paulo con figuras como Rogerio Ceni, Cicino y Luis Fabiano. En Brasil, ante 74.000 espectadores, el resultado fue un empate sin goles. En Colombia el partido de vuelta fue sumamente emocionante. Early Alcázar logró la ventaja para Once Caldas a los 27, pero Sao Paulo igualó a los 32. Recién en el último suspiro del partido Jorge Agudelo puso el 2-1 definitivo. Final y consagración. En la instancia definitiva Once Caldas se enfrentó al defensor del título, Boca Juniors, que venía de eliminar a su máximo rival River Plate en la semifinal. Boca Juniors contaba con la mejor plantilla de América, con jugadores como Roberto Abondancieri, Luis Amaranto Perea, Guillermo Barros Escheloto, Carlos Tevez, entre otros. Pero Once Caldas se tenía fe para la hazaña. En el primer partido en la Bombonera, ante más de 53.000 espectadores, el Once Caldas planteó un partido defensivo. Boca Juniors no pudo concretar y el partido acabó sin goles, llevándose así un punto de Buenos Aires. En Manizales el 1 de julio de 2004 Manizales lucía como nunca, todo un pueblo esperaba alzar la Copa Libertadores. Once Caldas logró el gol a los 8 minutos gracias a un remate de larga distancia de John Biafara. El partido ganó en emoción y fricción. Pero Boca Juniors demostró su experiencia y marcó el empate al comienzo del segundo tiempo con un gol de Nicolás Burdizo. El partido acabó sin que se modificara el 1-1. Se debió definir desde el punto de penal, la especialidad de Boca Juniors. Pero esa no era su noche y estaba escrito que Once Caldas debía hacer historia, ya que Boca Juniors desperdició los 4 penales, y Once Caldas vivió su momento más glorioso. Con buen fútbol y la gran conducción de Luis Fernando Montoya, se consagró por primera vez en la historia como campeón de América, un verdadero campeón al que todos rindieron pleitesía. Durante su campaña en Copa, Once Caldas marcó varios de sus goles en los últimos minutos del partido. Goles sin duda decisivos para avanzar todo su recorrido hasta el título. Uno de los goles más recordados lo marcó Jorge Agudelo en la semifinal contra Sao Paulo en Palo Grande, en tiempo de reposición, y que le permitió avanzar directamente a la final. En posteriores pruebas de dopaje, Agudelo dio positivo, empañando su destacada actuación. Históricamente Boca Juniors había sido considerado hasta ese momento como un equipo muy efectivo para cobrar tiros desde el punto penal, pues muchas de sus finales y partidos decisivos los había ganado a través de esta instancia. Irónicamente, la noche de la final erró los 4 cobros, 2 de ellos desviados y 2 atajados con Juan Carlos Henao, convirtiéndolo en protagonista del partido. Luego de terminado el partido, Boca Juniors no asistió a recibir las medallas de subcampeón. Su entrenador Carlos Bianchi dijo: "Yo no sabía, sinceramente no sabía, es la primera vez que perdemos, entonces no sabía que a los segundos le daban medallas". Nos fue a buscar el jugador del rival Titi Garrido, gestido ya pasado de copas. Posteriormente, el presidente del club se disculpó públicamente por tal desplante. Además, debido a la efusiva celebración, el trofeo sufrió graves daños. Subcampeón Copa Intercontinental 2004. Artículo principal. Copa Intercontinental 2004.
El 12 de diciembre de 2004 Once Caldas y FC Oporto de Portugal jugaron en Yokohama, Japón, ante más de 45.000 espectadores, la que sería la última Copa Intercontinental, ya que sería reemplazada definitivamente por la Copa Mundial de Clubes. Fue un partido donde el equipo de Portugal tuvo mayor posesión del balón, aunque sin lograr perforar la defensa del Once Caldas, alcanzando a golpear hasta 3 veces en los palos. Ambos equipos ofrecieron un gran espectáculo en todo el encuentro gracias a la cantidad de llegadas. El equipo europeo atacó en más oportunidades, mientras que el rival no tuvo muchas llegadas. Aunque FC Oporto tuvo más posesión, el Once Caldas rompió el ritmo del juego con una acción que generó peligro. El argentino Jonathan Fabro condujo el balón superando a Ricardo Costa para asistir a Jon Biafara, cuyo lanzamiento cruzado desde la derecha se marchó desviado. El empate a 0 durante 120 minutos obligó a ir a los lanzamientos de penaltis. El FC Oporto estuvo a punto de perder la final cuando Maniche envió al larguero su lanzamiento en la tanda de penaltis con la serie 3-4 a favor del cuadro colombiano, por lo cual el futbolista argentino Jonathan Fabro tuvo la oportunidad de otorgarle el título al Once Caldas como campeón del mundo 2004 a nivel de clubes en la Copa Intercontinental, con su intento por convertir el quinto gol y definitivo, pero el balón pegó en el palo. La serie continuó, y Edwin García desperdició lo que sería el noveno cobro cuando la serie iba empatada a 7 tantos, y en consecuencia Pedro Emanuel le dio la victoria al FC Oporto convirtiendo su lanzamiento y terminando la tanda de penaltis con un 8-7 a favor del cuadro de Portugal. Jon Biafara, de Once Caldas de Colombia, fue declarado la figura del encuentro ante el FC Porto de Portugal. Su gambeta enamoró multitudes e hizo poner de pie a los miles de asistentes del Internacional de Yokohama. El mediocampista colombiano, figura de la Copa Libertadores recientemente ganada ese año por el cuadro manizaleño, se destacó como una de las grandes figuras por varios años en el balompié colombiano. Cabe destacar que durante la serie, el arquero del conjunto de Once Caldas, Juan Carlos Henao, adivinó la mayoría de los disparos ejecutados por los jugadores del FC Oporto, pero no logró atajar ninguno. Fue la primera participación del Once Caldas, y la segunda de un equipo colombiano en una final del mundo. A pesar de esto, fue el primer equipo de esa nación que forzó una final a la definición por penales, ya que 15 años atrás Atlético Nacional había perdido ante el AC Milán italiano por 1-0 en tiempo extra. Fue la final más pareja de todas, ya que en ninguna otra disputa intercontinental hubo tantos goles en los tiros desde los 12 pasos. Temporada 2005. En esta temporada el equipo blanco de Manizales queda sexto de la tabla de reclasificación con 64 puntos. El torneo Apertura clasifica octavo en el todos contra todos y en el grupo B el primero de su grupo es Independiente Santa Fe con quien jugó en el estadio La Independencia de Tunja el día miércoles 15 de junio de 2005 en la fecha 5 del cuadrangular grupo B que después queda subcampeón frente a Atlético Nacional y en el torneo finalización queda séptimo del todos contra todos y en los cuadrangulares finales queda tercero del grupo A y el primero de su grupo es Deportivo Cali que queda campeón de la primera A ante Real Cartagena. Copa Libertadores 2005. Artículo principal. Copa Libertadores 2005. En la Copa Libertadores 2005, el Once Caldas es el defensor del título americano. Y quedó clasificado en el grupo 7 junto a Guadalajara de México, Cobreloa de Chile y San Lorenzo de Argentina. El Once Caldas clasificó segundo con 9 puntos a 3 del primero, Guadalajara. En los dos primeros partidos el Once Caldas empató sin goles contra San Lorenzo y Guadalajara. En la tercera fecha perdió de visitante contra Cobreloa 2-1, y luego contra el mismo equipo empató sin goles en Manizales. En una gran actuación el equipo blanco superó a Guadalajara 4-2, con goles de Elkin Soto, Tresor Moreno, Jon Biafara y Jonathan Fabro. En la última fecha logra clasificar de segundo con 9 puntos gracias a la victoria en Argentina contra San Lorenzo 1-0 con el gol de Jon Biafara. En el ordenamiento del campeonato de la segunda fase el Once Caldas quedó 13º y se enfrentó en los octavos de final con los Tigres. El primer partido se celebró en Manizales, igualando 1-1 con gol de Néstor David Álvarez. Ya en México cayó 2-1, el gol del descuento lo marcó el argentino Jonathan Fabro. Así el Once Caldas quedaría fuera del certamen continental en octavos de final. Subcampeón Recopa Sudamericana 2005.
Artículo principal. Recopa Sudamericana 2005. La disputa del trofeo consistió en un partido de ida y vuelta entre el campeón de la Copa Libertadores 2004, Once Caldas, y el campeón de la Copa Sudamericana 2004, Boca Juniors, de Argentina. En el partido de ida se jugó en el estadio La Bombonera, en donde Boca Juniors venció 3-1 al Once Caldas, con goles de Sebastián Bataglia, Nery Cardozo y Juan González en propia puerta. Marcaron los goles del equipo argentino y descontó el Once Caldas con un gol de Mauricio Casierra, dejando aparentemente cerrado el campeonato. El partido de vuelta el 31 de agosto de 2005 se jugó en el Estadio Palo Grande, escenario donde Once Caldas le había ganado la Copa Libertadores 2004 al mismo equipo argentino. El partido se le complicó más de la cuenta al Boca Juniors y estuvo a punto de perder el campeonato si no fuera por el legendario temple del equipo argentino. Al final el partido terminó 2-1 con goles de Edison Chará, Rubén Darío Velázquez para el Once Caldas y descontó Schiavi. Aunque el Once Caldas ganó el partido, por el marcador global el Boca Juniors se coronó campeón de la Recopa Sudamericana 2005, y así tuvo su revancha por la Copa Libertadores 2004 perdida ante el conjunto colombiano. Temporadas 2006-2007. Tras la última participación del Once Caldas en la Copa Libertadores 2005. El equipo ha estado inmerso en una gran inestabilidad política y futbolística, haciendo que el equipo no tenga participaciones destacadas dentro o fuera de Colombia. El equipo clasificó a los cuadrangulares semifinales en el torneo 2006, y en el torneo 2007, pero quedaría eliminado en estas instancias en las dos ocasiones. Subcampeón Copa Colombia 2008. Artículo principal. Copa Colombia 2008. El Once Caldas volvió a aparecer en el panorama colombiano, llegando a la final de la Copa Colombia 2008, 39 en el grupo F. Superó a los equipos Expreso Rojo, Deportes Tolima, Atlético Huila, Girardot FC, Juventud Soacha para llegar a la instancia definitiva. El Once Caldas eliminó en las fases definitivas al Depor FC, Boyacá Chicó y al Expreso Rojo. El título finalmente lo perdería contra el equipo bogotano de La Equidad, perdiendo en el partido de ida 1-0 y luego empatando 3-3 en Manizales, convirtiendo a La Equidad en el campeón con el resultado global de 4-3, con una brillante actuación del riosuceño Julián Mauricio Céspedes, quien puso 2 pases gol y fue potente en ataque y seguro en zona defensiva. 8 puntos obtuvo Céspedes en aquel juego, el cual le dio la confianza para debutar luego en el torneo local ante Independiente Medellín, compromiso en el que actuó durante 5 minutos con una pésima actuación según la prensa local. Debido a los malos resultados y al no cumplir el objetivo de clasificar al Once a un campeonato internacional, el técnico Jorge Luis Bernal salió del cargo. Su reemplazo, regresando para cumplir una nueva etapa en el club, es Javier Álvarez. Tercer título, 2009, artículo principal. Torneo Apertura 2009. Trofeo de Liga Torneo Apertura 2009, tercero título. En el torneo Apertura 2009, el Once Caldas tenía cerca el tema del descenso, pero al finalizar el semestre se alejó. Tuvo un comienzo irregular en la fase de todos contra todos, pero finalmente clasificó octavo con 29 puntos para los cuadrangulares semifinales, tras vencer 1-0 al Independiente Medellín gracias al gol del defensa Alexis Enríquez en Manizales en el último partido. El Once Caldas quedó emparejado en el grupo A junto a La Equidad, Deportes Tolima y Boyacá Chicó. El Once ganó su primer partido 2-1 ante el Boyacá Chicó. Las anotaciones fueron de Alexis Enríquez y Joan Fano. Luego empataría 1-1 en Bogotá contra La Equidad, con gol de Joan Fano. Después perdió contra Deportes Tolima 3-1 de visitante. El gol del descuento fue de Henry Rojas. Pero de local ganó 2-0, gracias a los goles de Jorge Casanova y Joan Fano. Más tarde pierde en el Estadio Palo Grande 3-2 ante La Equidad. Los goles del descuento fueron obra de Jorge Casanova y Wilson Mena. Finalmente el 21 de junio de 2009 el Once Caldas derrotó 2-3 al Boyacá Chicó en el Estadio La Independencia de Tunja, con 2 goles del peruano Joan Fano, máximo goleador del equipo con 13 goles, y uno del argentino Ariel Carreño. Así, el equipo blanco, con 10 puntos, fue primero de su grupo y clasificó a disputar la gran final contra el vencedor del grupo B, el Junior, repitiendo la final de la Apertura 2003 que ganó el Once Caldas.
La primera final se jugó en Manizales, con marcador final de 2-1 a favor del equipo blanco con goles de Nondier Romero y Joan Fano, y descontaría Giovanni Hernández por el equipo barranquillero, y con la esperanza de poder remontar ese resultado. Sin embargo, sucedió todo lo contrario. La vuelta se jugó en Barranquilla, en donde el Junior de Barranquilla terminó siendo goleado 1-3 a favor del Once Caldas con goles de Alexis Enríquez, Alex Sinisterra y Dairón Pérez, y descontaría a Aider Palacio para el equipo tiburón, quedando el resultado global de la eliminatoria 2-5, coronándose el Once Caldas campeón por tercera vez en su historia. Copa Libertadores 2010. Artículo principal. Copa Libertadores 2010. Véase también. Grupo 2 de la Copa Libertadores 2010. Después de haber fracasado en el segundo semestre de 2009 en la defensa del título, se conformaba la nueva comisión directiva, quienes se disponían a enfrentar el año 2010, con una nueva participación en Copa Libertadores después de 4 años de ausencia y la tabla del descenso, ya que el equipo albo comenzaba en la posición 15º con 91 puntos a 5 puntos del último, 18º, Cúcuta Deportivo con 86 puntos y a 1 punto de Real Cartagena en la posición 16º, y del recién ascendido de la Primera B 2009 y que ocupaba el lugar de jugar la serie de promoción, que era Cortuluá en la posición 17º. El sorteo determinó que el Once Caldas estaría en el grupo 2 de la Copa Libertadores junto con Nacional de Paraguay, Sao Paulo de Brasil y Monterrey de México. El debut se dio con una victoria en Paraguay ante Nacional por marcador de 0-2, con goles de Jaime Castrillón en la primera parte y Dani Santoya en el segundo tiempo, quien minutos más tarde erró un penalti estrellándose en el palo izquierdo. El 25 de febrero era turno de debutar como local nada más que frente al Sao Paulo. El partido se realizó ante más de 30.000 espectadores, quienes vieron cómo Sao Paulo se ponía adelante con gol del veterano Rogerio Ceni. Ya para el segundo tiempo el equipo de Manizales logró dar vuelta al marcador con goles de Fernando Uribe al minuto 49 de cabeza, luego de un centro del jugador Iván Vélez, y Dairo Moreno en su debut con el equipo albo, al minuto 71, marcándose un gol luego de una gran jugada individual desde la mitad de la cancha, que fue catalogado como el mejor gol de la Copa Libertadores 2010. El tercer partido era de local ante el Monterrey. El resultado final fue un marcador 1-1 con gol de Jon Valencia de tiro libre. La cuarta fecha repetía protagonistas, y además marcador. El partido terminaría igualado 2-2, con goles de Dairo Moreno y Jaime Castrillón. El Once, ya casi que clasificado a siguiente ronda, se enfrentaba a un eliminado Nacional de Paraguay. El partido fue cerrado, pero otra vez el equipo blanco encontraría el camino del gol por medio de Jon Valencia en cobro de tiro libre. Ya con todo definido en el grupo 2, se enfrentaban los dos clasificados Sao Paulo y Once Caldas, en un buen partido donde el equipo brasilero se impuso 1-0. De nuevo el Once Caldas se ubicaba entre los 16 mejores de América, por la fecha de octavos de final se enfrentaría a un clásico de Paraguay Libertad. En Manizales el equipo paraguayo se llevaría un valioso empate sin goles, en un partido con mucha fricción y poco fútbol. El Once desperdició muchas oportunidades y se encontró ante una defensa bien parada. El partido dio lugar el 6 de mayo. El Once Caldas se montó en el marcador con gol de Dairo Moreno, pero luego empataría Roberto Gamarra y en el último suspiro del partido él mismo metería el segundo gol y eliminaba al Once Caldas. Cuarto título, 2010, y, editar. Artículo principal. Torneo finalización 2010, Colombia. Véase también. Anexo. Final del torneo finalización 2010, Colombia. Trofeo de Liga Torneo finalización 2010, cuarto título. A pesar de atravesar una de las peores crisis económicas de su historia, que lo ha llevado al incumplimiento de pagos, Once Caldas consiguió clasificarse para los cuadrangulares semifinales al quedar segundo en la clasificación de la fase todos contra todos con 36 puntos y solo por detrás del Deportes Tolima con los mismos puntos. Once Caldas quedó emparejado en el grupo B de los cuadrangulares semifinales con Atlético Nacional, Deportes Quindío y Cúcuta Deportivo. No hubo un buen comienzo con el empate inicial 0-0 contra Cúcuta Deportivo en Manizales, pero el Once ganó como visitante en Armenia 3-1 sobre el Deportes Quindío, con un doblete de Fernando Uribe y un gol de Dairo Moreno.
Luego, en Medellín, el Blanco de Manizales empezó a encarrilar su clasificación tras vencer 3-1 al Atlético Nacional, gracias a un gol de Fernando Uribe a pase de Jaime Castrillón. Posteriormente anotaría Jefferson Cuero y finalmente Dairo Moreno marcaría el tercero gracias a una jugada en el área con Fernando Uribe para sentenciar el partido. En el Estadio Palo Grande el Once Caldas volvió a derrotar al Atlético Nacional 3-2, con 2 goles del juvenil Félix Micolta y otro gol de Dairo.